A estos tres personajes que analizaré a continuación me los quería sacar de encima hace un buen rato, y no se me ocurrió mejor forma de hacerlo, que con un pequeño top. No hay mucha mierda introductoria que añadir, así que empecemos. Espero que este video sea de su agrado. Hipnos, es la deidad griega que personifica los sueños. Dentro de los mitos de Lovecraft, aparece en el relato homónimo del mismo. En esta historia se narra el encuentro del dios con un mortal sin nombre, que al ver su belleza olímpica y la sabiduría insondable en sus profundos ojos, le pidió que sea su amigo, su maestro y su guía para desvelar aquello que él sabía que había contemplado, la grandeza y el terror de regiones que estaban más allá de la conciencia normal y de la realidad. El dios asintió sin proferir una sola palabra y desde ese momento, Hipnos le dio clases a su compañero mortal sobre la naturaleza de los sueños y el verdadero alcance de toda realidad, y de cómo la existencia mortal ligada por el espacio, el tiempo y la materia no es más que una burbuja de aquello que está más allá, una burbuja que nace del reino de los sueños. Mediante el uso de drogas exóticas, Hipnos llevó a su amigo a través del reino de los sueños, que los dos explorarían en viajes eternos e intemporales. No tenían constancia del paso del tiempo, porque el tiempo se había convertido en una mera ilusión. Al regresar de uno de los tantos viajes efectuados, el mortal descubrió el ambicioso plan que el dios tenía. Sus proyectos implicaban el gobierno del universo y mucho más. Proyectos en los que la Tierra y las estrellas se moverían a su antojo, y serían suyos los destinos de todos los seres vivientes. Deseaba convertirse en el único y absoluto gobernante de toda la existencia. Encarna los propios sueños, que existen en realidades más allá de todos los conceptos humanos y la comprensión del tiempo, espacio y materia. Él es capaz de existir y comprender la naturaleza de reinos mucho más allá del espacio dimensional, y ascender a reinos aún más trascendentales más allá de eso, abriéndose paso por el vacío primordial de la creación. Él sería sin muchos problemas una entidad outerversal. Una noche, durante un sueño, Hipnos decidió llevar a su amigo humano en un viaje mucho más allá del reino de los sueños, hacia los vacíos ilimitados que se abren más allá de todo pensamiento y entidad, en donde las percepciones se alteran, y el infinito cae sobre aquellos que navegan por aquel lugar como una turba iracunda. Su compañero fue detenido por una barrera, sin embargo él la atravesó, y fue más allá de todos los niveles del espacio-tiempo dimensional para alcanzar aquello sin fondo afuera. Esta barrera era una de las puertas que conducía al caos exterior. Ese reino en donde el dios idiota, el sultán de los demonios, Azathoth, duerme, sueña y con cada sueño, dicta el destino de cada frágil cosmos en el centro del infinito. Esta decisión le costó mucho, pues la visión de lo que contempló en aquel lugar, lo hundió en la locura y el terror. Enloquecido por la visión de los dioses externos, Hipnos se negó a dormir otra vez, por miedo a ser presa de tales entidades. Entonces envejeció y se debilitó, pero siempre observó el movimiento de las estrellas, particularmente la corona boreal, temeroso y vigilante, como si una monstruosa entidad en el firmamento lo estuviera observando desde aquella dirección. Una noche, Hipnos ya sin poder pararse sin dormir, se desplomó en el sueño. Su fuerza y su juventud volvieron, sin embargo, eso dejó abierta la puerta a las acciones de los dioses exteriores, y a través de la corona borealis llegó un sonido horrible desde el más allá, desde el oscuro rincón nordeste. Fue un quejido ronco, lejanísimo, detestablemente insistente, que clamaba, se burlaba, el sonido cascado y enloquecedor de una flauta, y con él, un haz de horrible luz roja y dorada que golpeó la cabeza de Hipnos. Todo lo que quedó de él, fue un cadáver petrificado de su cuerpo físico, la cual su amigo, ahora clínicamente loco, reza todos los días y todas las noches. Si bien él no está limitado al espacio dimensional, al infinito arquetípico, por tanto pudo atravesar por su cuenta la puerta de la llave de plata, los horrores que avistó en el caos primordial, hicieron que se vuelva completamente loco, por lo que estaría por debajo de los dioses externos, y de hecho, estos no tuvieron ningún problema en eliminarlo de un solo tiro. El SCP-001, la propuesta de S. Andrew Swan. El SCP-001, se trata de un marcador de posición, una designación teórica para la causa principal, la razón fundamental de todas las cosas que pasan en la realidad SCP. Lejos de ser una teoría, y muy a pesar de que la Fundación intenta convencerse a sí misma de que no existe un posible principio unificador para todas aquellas historias que suceden, y son partícipe, el SCP-001 es muy real. El SCP-001 se encarga de manipular y cambiar la realidad para que coincida.
Cada archivo SCP, y los SCP a los que se hace referencia, aparentemente, aparecen y desaparecen junto con ellos. No solo SCP, sino personal, sitios completos y décadas enteras de la historia de la Fundación son reescritos. Haciendo de esos cambios, un patrón, la deriva hacia la oscuridad, hacia la coherencia narrativa, hacia una trama. Es un dios el que lo hace, una entidad colectiva, un grupo de escritores de terror. Como tal, esta entidad colectiva tiene el control sobre toda la realidad SCP, incluyendo los dioses cósmicos primordiales y entidades trascendentales que conforman a la misma, como el Rey Escarlata, que puede reducir a cenizas la creación, como la biblioteca, además de hacer del dios Yesod un trono en el que sentarse. Incluso el más débil de sus heraldos, es capaz de dañar como directamente destruir, deformar y corromper las vías y el árbol del conocimiento en su totalidad, además de adentrarse en los reinos dimensionales más altos de la existencia. Los tres hermanos y todos sus dominios como el árbol del conocimiento junto con sus ramas y raíces, las cuales abarcan toda la existencia, los universos y las infinitas dimensiones espaciales superiores, como la biblioteca que es el núcleo y la raíz principal del árbol, el asiento de todo conocimiento, que contiene todo lo que es y no es, y todo lo que era y no era, y todo lo que será, y no será, no es más que mera ficción para este ser. Trasciende al dios Yesod con caras, y a las 7 raíces que lo atraviesan, que son la base, los cimientos en sí mismo que sostienen los restos del árbol, y cuyo poder está por arriba de los dioses inferiores como Yaldabaoth y Mekane, siendo el primero capaz de destruir y manifestarse en cada iteración de la realidad simultáneamente. Al rey colgado quien tiene el control absoluto sobre la ciudad de Halagada, el nexo dimensional del multiverso en el que todas las dimensiones superiores e inferiores se unifican en un único mundo en el que todos los seres pueden interactuar independientemente de su dimensión de origen. Trasciende al que hizo la oscuridad, el hermano del que hizo la luz, cuya creación fue el vientre de los tres hermanos, de donde nacieron, y a la cual personifican. Por su parte su hermano, el que hizo la luz, fue aquel que le dio a los medios, el fuego ardiente en el que sería forjado por los tres hermanos, el árbol del conocimiento, y sus fuertes ramas y raíces. Incluso aquellos por encima de todo lo antes mencionado, como el trono en donde se haya sentado el secreto llamado Alexilva, que está por encima de la biblioteca, y los dioses ancianos más antiguos, cuyo poder excede cada dominio perteneciente a los tres hermanos, incluyendo la biblioteca, y el trono del secreto titulado Alexilva. Los más antiguos, aquellos que abarcan la totalidad de la creación, son capaces de destruir las regiones inferiores del árbol si su poder no se controla adecuadamente. Y más allá de los dioses más antiguos, se encuentra aquel al que se lo denomina el Todopoderoso. Todos estos, incluyendo al Todopoderoso quien precede hasta los dioses más antiguos de la creación, y cada entidad dimensional, y Dios primordial, como el propio multiverso con sus infinitas dimensiones, para el SCP-001, no son más que una obra de ficción, una ilusión, una idea. Sin muchos problemas, una entidad hiperversal alta. Cabe señalar, que muchos personajes, como aquel que hizo la oscuridad, su hermano, el que hizo la luz, los dioses más antiguos, y el Todopoderoso, puede que su rango alcance una talla ultraversal, lo que afectaría a la propuesta de Andrew Swan, y posiblemente lo haría convertirse en el absoluto infinito de su verso, ya que no tendría limitaciones algunas. Sin embargo, en el caso de la oscuridad, dado a su descripción, es un vacío que está aparentemente conectado a la creación, sin contar de que muchos de estos personajes, tienen sus reinos dentro del árbol del conocimiento y más allá de eso, no han demostrado explícitamente estar trascendentalmente por encima de cada dimensión espacial superior. Por lo que, si bien no descarto la idea, tampoco me quiero arriesgar a decir algo de lo que me arrepienta, puede que leyendo más encuentre una respuesta más concreta, o los propios escritores de la Fundación la den. Sin embargo, hasta el momento no me quiero adelantar a dar una conclusión de la que puede que cambie de opinión con el tiempo. Por eso, si bien sitúo al SCP-001 como hiperversal alto al trascender a innumerables personajes de esa misma categoría, no descarto la idea de que podría ser mucho mayor, outerversal, o directamente el infinito absoluto de su verso. El Dios Emperador Doom. La versión más poderosa presentada hasta el momento del Dr. Doom. El fin del multiverso se acercaba lentamente, y aquellos que traían consigo la destrucción de todo lo que existe, no eran más que los mismos que le dieron forma. Los Beyonders, los señores de la luz blanca, aquellos que están más allá del todo. Eran curiosos, tan curiosos como un gato, capaz de aplastar universos solo para hacer de ellos juguetes. Los universos no son más que ideas aleatorias a las cuales dieron un cuerpo.
Ellos las probaron, y torcieron la vida de cada forma posible y la presionaron tanto como pudieron. Sin embargo, se aburrieron de la vida, empezaron a amar la idea de la muerte, y entonces crearon al hombre molécula, a Owen Reese, una bomba construida para acabar con los universos. La misma persona a través de toda la realidad, todo el multiverso, rebanado en infinitos trozos para volar por los aires la creación. Sin embargo, el hombre molécula decidió traicionarlos. Y con la ayuda del Doctor Doom, y el Doctor Extraño, se juntaron tantos hombres moléculas como fuera posible. No podían detener la destrucción ocasionada por los Beyonders, pero podían detenerlos a ellos. Y fue así como los destruyeron. Robaron su poder, el hombre molécula fue un conductor para él mismo, un almacenamiento que contendría semejante poder, y de él, Doom hizo su fuente de energía. Una batería viviente que le daría a Doom el poder de un dios, y lo convertiría en el emperador Doom, el amo y señor de toda la existencia. Cuando todo recién había empezado, y no se sabía cuál era el motivo, o razón detrás de semejante catástrofe cósmica, la destrucción de todos los universos, Reed Richards comenzó una investigación. Y lamentablemente, no descubrió nada hasta que solo quedaron 2 docenas de universos con vida. Había enviado a alguien a través del multiverso para encontrar respuestas, asumió que esta persona se había ido para siempre, se había perdido en el infinito enjambre multiversal, sin embargo, a último momento, aquel hombre se hizo presente y les contó la situación en la que se encontraba el multiverso. Hank navegó por el multiverso en busca de una respuesta, buceó a través de universos apilados, pero fue más difícil de lo que se puede escuchar, pues infinitas realidades implican tiempo infinito, algo de lo que carecían totalmente. Por suerte descifró las extrañas interacciones que suceden en los delgados espacios subatómicos que separan cada universo, y con ese descubrimiento aprendió a moverse entre realidades, hasta que al fin dio con la respuesta que tanto buscaba y que tanto tiempo le llevó contestar. Los señores blancos del espacio salvaje, los reyes del marfil, aquellos llamados Beyonders. Ellos podrían acabar con la realidad de una sola vez, pues no tienen limitaciones espaciales o energéticas, no obstante, se tomaron tanto tiempo e idearon tan complejo plan, pues resulta que había una tarea que les llevaría un buen puñado de tiempo concretar, y esa era, acabar con un sinfín de dioses. Hank contempló el momento justo, como un único Beyonder se enfrentaba al último de los celestiales del universo en el que se encontraban. Y mientras combatían, lo que dividía una realidad de la siguiente empezó a desaparecer. Como si fuera una visión borrosa, la misma batalla estaba teniendo lugar en diversas realidades y en cada una, el Beyonder terminaba destruyendo al celestial anfitrión. Más allá, y lejos de terminar aquella pesadilla cósmica, vio cómo eran sometidos tanto la personificación del infinito, como la eternidad, el señor del caos y el amo del orden, junto con el intermediario de ambos. Fracturaron el cuerpo de la eternidad, quebraron la existencia misma, el multiverso y sus infinitas dimensiones espaciales superiores. Entonces cuando no quedó nadie, y la última resistencia apareció, el último de la cadena alimenticia, el tribunal viviente se hizo presente ante los Beyonders para luchar. Se enfurecieron, y combatieron hasta que el juez de todo, cayó muerto desde los cielos oscuros y abismales, y como un meteoro se estrelló contra la tierra. Aterrizó en una roca completamente incapacitado. Todo ello, por simple capricho. El tribunal viviente, es a quien se le fueron confiadas al cuidado eterno todas las dimensiones, cada nebuloso inframundo que existe en tiempo o espacio, ya sea como materia o insondable vacío en el multiverso, está bajo su jurisdicción. Todo el multiverso está interconectado a él. Lo salvaguarda del desequilibrio, y trasciende a la muerte y eternidad, al caos y al orden, y todas las realidades opuestas. Es el que juzga y está por encima de cada dimensión espacial, cada infinito universo, y cada reino trascendental en la creación. Sus 3 rostros contemplan el mundo y juzgan. El primero es la venganza, el segundo la necesidad, el tercero la equidad, todos tienen que estar de acuerdo para que actúe. La venganza es la muerte, la necesidad es la eternidad y la equidad es Galactus, que nació de la nada. En el reino de Visanti, la venganza es el caos, la necesidad el orden, y la equidad el intermediario de ambos. Así funciona su juicio y su determinante autoridad. Donde hay dualidad, está presente la Trinidad viviente, e incluso trasciende toda dualidad existente, y como está conectado al infinito mismo, lo conoce más que nadie. Después de los sucesos ocurridos durante el guantelete del infinito, el tribunal tuvo que juzgar los actos de Adam Warlock.
Con un solo chasquido de sus dedos, canceló los efectos del guantelete del infinito, siendo que anteriormente había derribado a uno de los avatares de la eternidad, a una visualización de su totalidad, y eventualmente derrotó a las demás entidades cósmicas presentes de un solo ataque. Al fallar en contra de Warlock, y emitir su veredicto, que lo obligaba a desactivar el guantelete, a pesar de los intentos de Warlock por intimidarlo, el tribunal no se echó para atrás en ningún momento, y reafirmó su fallo contra él, desplegando un poder que podría acabar con toda la creación. Al final, Warlock se sometió a la sentencia por su propia cuenta. Asimismo, los Beyonders crearon la Biblioteca de Mundos. Un conducto entre universos construido cuando aún creían que la vida era un experimento valioso. La biblioteca existe en una versión del multiverso, un inobservable espacio desde donde los Beyonders contemplaban toda la creación. Con este nuevo poder, el que les robó a los Beyonders, y canalizó a través del hombre molécula, Doom construyó una realidad artificial que supliría a aquella que los Beyonders destruyeron. Un mundo hecho a su gusto y semejanza. Convirtió en centinela a Galactus el devorador de mundos. Lo convirtió en un simple protector que vigilaba con recelo el castillo de Doom, aquel en donde fue establecida la capital Doomstad de la Aldería, en el árbol del mundo, Yggdrasil, aquel mismo que servía de trono de juez. Con semejante poder, sometió sin muchos problemas a Pantera Negra disponiendo del guantelete del infinito. Por otro lado, este nuevo hombre molécula, una vez adquirió el poder de los Beyonders, era tan fuerte como para contener en una simple caja, un multiverso muerto entero, o mejor dicho, una de las antiguas encarnaciones de la eternidad, un antiguo cosmos que precedió a la eternidad, a la séptima iteración de la realidad. Lamentablemente para el Doctor, el hombre molécula jugó el mismo juego que con los Beyonders, fue así como le quitó sus poderes para que éste luche en igualdad de condiciones contra Reed Richards. Dicho todo esto, el Doctor Doom drenando los poderes del hombre molécula, no debería estar limitado por las dimensiones espaciales, siendo un personaje de carácter hiperversal alto, teniendo una velocidad inconmensurable, al trascender el espacio y el tiempo. Antes de terminar, cabe señalar que, la mención de que la única debilidad que tienen los Beyonders, es que son lineales, o sea, más concretamente, que están restringidos a su propia línea de tiempo, se debe considerar una completa estupidez inducida por la trama. No tiene ningún sentido que puedan pelear con entidades abstractas que trascienden incluso en sus formas más básicas el espacio y el tiempo, incluso las dimensiones espaciales superiores más básicas, siendo personajes lineales. Esto se debe tomar como una incoherencia, un pis, pues no se acerca en lo absoluto al poder que generalmente muestran, y en realidad ostentan estas entidades. En fin, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, y será hasta la próxima.